Paz y bien, hermanos. La Epifanía de Jesús a todos los pueblos. Homilía para el día de la Epifanía, la fiesta de Reyes, escuchando el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá el jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, cayendo de rodillas le adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hermanos, al escuchar este relato sagrado, cuántas ideas vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, cuántas homilías preciosas se pueden hacer de este evangelio, pero tenemos que orientar nuestra atención en algún punto particular como queremos hacerlo. Navidad va muy adelante. La Navidad que iniciamos en la Nochebuena, incluso en las vísperas de aquella tarde del día 24 de diciembre. Y después hemos celebrado el Año Nuevo y hoy es la tercera gran fiesta de este ciclo de Navidad, la Epifanía del Señor. Epifanía, una palabra griega que quiere decir manifestación. El que en la Nochebuena se manifestó a los pastores de Belén, las gentes sencillas del pueblo, hoy se manifiesta al mundo entero en la persona de los magos venidos de Oriente. Pero tampoco con esta fiesta termina el ciclo de Navidad. El domingo siguiente a la Epifanía es el bautismo del Señor y entonces se cierra este ciclo. Hay que atenerse a los calendarios laborales y aquí desde donde hablo, en México, el día 6 de enero es un día laborable y los obispos determinaron que la Epifanía se corriera al domingo siguiente, como en otros países también. De manera que el domingo celebraremos aquí la Epifanía y el lunes el bautismo del Señor y con eso concluimos la Navidad. ¿Qué nos dice el relato de los magos venidos de Oriente? La primera lectura nos da una pista preciosa. Levántate y resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los jóvenes, los pueblos a tu luz,
los reyes al resplandor de tu aurora. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Marián y de Fa. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso y proclaman las alabanzas del Señor. Hermanos, me he confundido al decir caminarán los jóvenes a tu luz. Y esta confusión tiene un sentido, porque aquí donde estoy los jóvenes inventaron un grupo que se llamaba Resplandece. El grupo Resplandece, que está tomado de esta palabra de el profeta Isaías, en el capítulo 60. Esta lectura nos está dando el significado de la fiesta, con un lenguaje poético, exaltado y lleno de emoción. Son textos que se escribieron hace muchos siglos, cuando Israel volvía de la cautividad de Babilonia y había que construir el futuro. Necesitaba todo el consuelo de Dios para acometer la tarea que tenía delante. Y fíjense lo que el texto sagrado, el profeta en nombre de Dios les dice: caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Hacía falta muchísimo valor para acometer esta tarea, pero era verdad, Dios estaba con Israel, con su pueblo elegido, y le daba la misión de ser luz de las gentes. El día pasado escuchábamos al anciano Simeón, que decía estas cosas a María y a José, y a propósito del niño que él alzaba en sus brazos, luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. San Pablo nos ha dicho con un lenguaje diferente, un lenguaje teológico, un lenguaje como teólogo de la fe, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Bueno, esto es lo que celebramos. La llamada de todos a la fe del Evangelio. Todas estas maravillas que se han realizado en Jesucristo han comenzado en Belén. Han comenzado por aquel niño nacido en Belén de Judea. Digamos pues al relato de la fiesta. Se trata de un relato muy singular, un relato muy bello que podríamos llamar relato profético. San Mateo ha abierto su evangelio con estas palabras. Observen: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, hijo de David. Las verdades de la fe requieren un lenguaje propio, el lenguaje de la fe. Si no entendemos este lenguaje de la fe, los relatos de la infancia de Jesús se convierten en historias fantásticas, curiosas y al final mitos religiosos. Como está lleno de mitos la literatura heroica de los griegos y de los romanos. No es ese ni mucho menos el sentido de las Santas Escrituras. San Mateo tiene una frase que va repitiendo de un modo y de otro en esas escenas que componen el Evangelio de la infancia, los 2 primeros capítulos. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto lo dice a propósito de la concepción. Y estas indicaciones las va diciendo en la infancia y también después. La vida de Jesús cumple el designio de Dios, la profecía de Dios. En ese relato de los magos venidos de Oriente, guiados por una estrella,
tenemos un texto de la Escritura. Pero este texto de la Escritura no nos lo va a decir San Mateo, sino que San Mateo lo ha puesto en boca de los sumos sacerdotes y de los escribas. Los sumos sacerdotes y los escribas, cuyos sucesores en su día serán los que condenen a Jesús. ¿Dónde está el rey, el Mesías? Se ha preguntado el rey Herodes. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos le contestaron, en Belén, porque así lo ha escrito el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Miqueas. Detrás de Herodes, detrás de los sumos sacerdotes y escribas del país, detrás de Miqueas el profeta, detrás de Mateo el evangelista, hay alguien que dirige las cosas, que es Dios mismo, el que dirigió a los magos y el que me está dirigiendo hoy a mí. En Belén de Judea, Belén, que es la patria del joven pastor David, libro de los orígenes de Jesucristo, hijo de David. He aquí cómo empalmamos. Estamos en una historia de Dios, historia profética, narrada con tradiciones populares, con textos bíblicos, con viejas reminiscencias maravillosas, pura y simplemente, hermanos, historia de Dios con nosotros. Si la Sagrada Escritura ha de tener un valor actual y eterno para nosotros. Y desde aquí leemos. Entonces cada uno de los detalles nos habla. Y cómo la estrella vuelve a aparecer y qué es lo que encuentra. No vamos a detenernos ahora en estos detalles preciosos. Nosotros somos la estrella de Belén, que conduce a los hombres hasta el portal. A nosotros, por la fe, se nos ha confiado esta misión. Después de las bienaventuranzas, leemos en el Evangelio de San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Así dijo Jesús a aquel grupo de gente sencilla que le escucharon en el monte de las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo. Y no se puede ocultar una luz que brilla en el monte. No se puede ocultar una estrella que brilla en el firmamento. Pues es verdad, hermanos. Nosotros somos la estrella de Belén, porque Jesús ha sido la estrella de nuestra vida. La estrella les indicó el camino a aquellos sabios que venían de lejos buscando. No tengamos miedo de recoger estas palabras. Ya nos lo había dicho el profeta, levántate, resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Los discípulos de Jesús somos luz. Debemos ser luz, no porque nosotros seamos lumbreras, sino porque Jesús es nuestra luz. Nos baste con este sencillo pensamiento cuando la escena de los magos sugiere tantas y tantas cosas. Señor Jesús, en este día de tu Santa Epifanía, en que al venir al mundo como Hijo de Dios, te has manifestado a todas las gentes, ilumínanos con tu luz divina y haz que desde ti seamos nosotros la irradiación de tu propia luz para nuestros hermanos los hombres. Amén.